A todos, yo soy Denise, bienvenidos a su programa La Nota del Cuervo. Recuerden que nosotros abordamos la ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Para nosotros es un gusto saludarlos y recuerden que estamos conectados por ansusmultimedios.com, también en diversas redes sociales, solo búscanos como La Nota del Cuervo, en Facebook, Instagram y YouTube, en el cual encontrarás cápsulas y contenido interesante. Recuerda darle me gusta, suscribirte y tocar la campanita. Agradecemos a Richard y a Javier por el apoyo en los controles para la realización de este programa. También es un gusto para mí saludar a mis amigos el día de hoy. Cuervito, ¿cómo te encuentras? Acalorado y corriendo. llegué como los beisbolistas barriéndome. Hay mucho tráfico, ¿no? Ahorita en la ciudad. Sí, y luego parece que el universo conspira contra mí porque todos los semáforos en rojo. Isabel, ¿cómo nos encontramos hoy? Muy bien, muchas gracias. Pues a la expectativa, porque de verdad en esta cuestión de leyes, pues no sé mucho y contenta de acá tener a nuestro invitado. Perfecto. Larios. Pues emocionado porque es un tema que desconozco. Por ahí me comentaba una amiga, pues yo no lo pienso ocupar en un futuro cercano, próximo, pero pues es importante saber esta cuestión. A lo mejor nos puede ayudar a un familiar, a un amigo que tenga esta inquietud, ¿no? Es un tema interesante. Yo sí, me voy a divorciar de la familia. A veces queremos, ¿no? A veces eso es lo que pretendemos. Y bueno, ¿quién no ha escuchado esto? Hasta que la muerte nos separe. Es una frase con la que inicia una de las ilusiones más bonitas y esperadas que se tienen en la vida. En el diccionario encontramos la definición de la palabra matrimonio como la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales. Y es lo que nosotros conocemos como el inicio de una familia. Pero, ¿qué pasa cuando dicho sueño de amor se convierte en una pesadilla? O peor aún, llega a reinar la indiferencia y vemos cómo poco a poco el gran amor que se tenía se consume. Y por eso llegas a la conclusión de que el divorcio, más que una solución, se transforma en una necesidad. Según la RAE, el divorcio es la disolución del matrimonio en México. El INEGI nos muestra que por cada 100 matrimonios en el año 2019 ocurrieron 31.7 divorcios y sigue en ascenso debido a la pandemia por la que actualmente estamos atravesando. Se dice que el amor lo puede todo, pero a veces el dejar libre a tu pareja también es un acto de amor, quizás hasta más puro y sensato de lo que imaginamos. Por ello, el día de hoy hablaremos del divorcio. Así es que, Isa, ¿a quién tenemos el día de hoy con nosotros? Claro que sí, Denise, pues nos da muchísimo gusto presentar al abogado Eric Cruz Suárez, quien es abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad también Autónoma de Puebla, doctorante en Ciencias Penales y Juicios Orales por la Universidad San Ángel, abogado postulante con 17 años de experiencia en despacho propio, especialista en el área familiar, civil, mercantil y juicio de amparo. Por si fuera poco, también es docente de Derecho Constitucional en la Universidad San Ángel y la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades. Bienvenido, abogado Eric. Este es su programa La Nota del Cuervo. Muchas gracias, mucho gusto a todos, gusto en conocerlos y estoy muy agradecido y muy contento por esta oportunidad que me dan de participar con ustedes. No, pues bienvenido. Para nosotros es un gusto tenerlo acá y pues yo creo que para iniciar este tema es muy importante pues primero conocer qué es el matrimonio, cómo es esto desde el punto de vista legal. Ok, miren, en primer lugar es importante, si queremos hablar del divorcio, previamente pues hablar sobre el matrimonio, ¿no? El matrimonio es una institución civil aquí en nuestro país que regula la unión entre dos personas. A partir de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la definición del matrimonio porque anteriormente muchos estados o muchas legislaciones estatales contemplaban el matrimonio que era solamente entre un solo hombre y una sola mujer, o sea que necesariamente el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer. Y a partir de 2015 la Corte se pronuncia
que esta definición es violatoria de derechos humanos, de la dignidad, de la igualdad de las personas, y entonces se establece que en nuestro país debe haber un estándar o una legislación estandarizada, en el sentido de que el matrimonio puede ser entre dos personas, ¿no? Independientemente de que sea hombre o mujer o claro, del género. Esto pues debido a los movimientos, ¿no? que han surgido a nivel mundial y a nivel nacional. Actualmente el matrimonio no necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, sino puede llevarse a cabo entre dos personas independientemente del género. Y la finalidad del matrimonio, que anteriormente era la procreación, tener hijos, obviamente pues también se ve o sufre un cambio, y actualmente pues la finalidad es pues la unión o vivir juntos, ayudarse en la subsistencia, mantenerse respeto y en una cuestión de igualdad también entre la pareja, ¿no? Entonces, a partir de 2015, aun cuando las legislaciones todavía no estandarizaban o no hacían modificaciones a sus códigos civiles, ya se permite el matrimonio entre personas, independientemente, entre dos personas, independientemente de cuál sea su género, ¿no? Entonces, el matrimonio sigue regulándose como una especie de contrato civil, en donde pues dos personas deciden unirse con la finalidad de ayudarse en la subsistencia, ¿no? De ayudarse mutuamente. Esa es la finalidad, simple y sencillamente, ¿no? Ya nos olvidamos que a fuerza hay que tener hijos o sobre una cuestión de que tenga que ser un hombre y una mujer. Claro que sí, y sobre todo eso es algo muy interesante, ¿no? Porque antiguamente pues se pensaba ese tipo de situaciones, ¿no? Te casas por tener hijos o te casas por una pose o no, aquí ya realmente es por quizás por un sentimiento, por gusto, ¿no? Por gusto, ¿no? O sea, te casas. Pues debería ser por compromiso, ¿no? Por compromiso. O sea, una especie de responsabilidad de que quieres estar con la otra persona, ¿no? Aunque muchas personas lo hacen por conveniencia, ¿no? Ah, sí, bueno. Esos son otro tipo de contratos. Son otro tipo de contratos, y que en nuestro estado de Puebla, pues ha sido uno de los más renuentes en ese tema, ¿no? Sí, claro. Digo, la idiosincrasia y toda la cuestión que vivimos aquí en Puebla, pues fue de los últimos estados básicamente que hicieron esta modificación, ¿no? Entonces, afortunadamente, digo, yo lo veo de esa manera, pues existe una apertura ya, más bien obligados, porque la Corte ya se había pronunciado en ese sentido. Entonces, aquí en nuestro estado también ya se pueden casar dos personas independientemente del género. Wow, qué interesante. La verdad es bueno saber, ¿no? Porque a veces pensamos que esto solamente sucede en otros países, pero también pues incluso en otros estados, ¿no? Ajá, y bueno, es interesante que ya es algo general para la mayoría o para todos los estados. Sí, porque yo lo que veía es que, por ejemplo, como comenta el abogado, muchas legislaciones en los diferentes estados están todavía renuentes a que el matrimonio, personas de diferentes géneros contraigan matrimonio, ¿no? Y creo que en Puebla apenas no tiene mucho, ¿no? Sí, no tiene mucho. Que empezaron con esto, bueno, que ya es... Les comento, el pronunciamiento que la Corte hace en 2015, eso se vuelve obligatorio para todas las entidades federativas, independientemente de que no hayan modificado su legislación, en el sentido de modificar ese artículo en donde se establecía que un solo hombre y una sola mujer. La decisión de la Corte se volvió obligatoria para todos los estados. Pero entonces, todavía hay estados en los que no lo permite. Sí, todos tienen que sujetarse a la disposición de la Corte, independientemente de que su código siga diciendo que no se puede. ¿No? La Corte ya ordenó que sí, y entonces en un estado que todavía no haya realizado esa modificación, si les niegan el matrimonio a dos personas del mismo sexo, pueden acudir al juicio de amparo con la finalidad de que se respete esa decisión que tomó la Corte, y a través de un juicio de amparo les otorgan esa autorización, entre comillas, para que puedan casarse, o que el juez del registro civil les permita celebrar su matrimonio.
Muy bien. Interesante, es muy ¿no? interesante. Bueno, ya tenemos sobre la mesa la primera causa de divorcio, el matrimonio. Esa es, y es la parte, yo creo que, digamos, híjole, bueno, para empezar, creo que el casarte es una decisión de las más importantes de la vida del ser humano, ¿no? Con quien vas a compartir tu vida. Y luego, si esto no se logra por diversas causas, ¿no? Pues desgraciadamente o afortunadamente también puede ser, se llega a tomar la decisión de un divorcio. Licenciado, ¿es cierto que existen dos tipos de divorcio? Uno que es por mutuo consentimiento y otro contencioso, ¿es cierto? Ok. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el divorcio? El divorcio, pues, es la disolución del matrimonio, ¿no? Ok. Simple y sencillamente, Sí. romper o terminar ese vínculo que se le celebró cuando acudimos al registro civil a casarnos. De la misma manera, el divorcio significa terminar ese vínculo o terminar ese contrato de matrimonio que se celebró. Se puede divorciar, como bien dijo Cuervo, el matrimonio es la primera causa de divorcio y actualmente es la única, ¿no? Sí. Porque basta que estés casado para que te puedas divorciar. Claro. Existen, sí, aquí en nuestro estado de Puebla, existen dos tipos de divorcio. Más que nada refiriéndonos a la forma en cómo se puede tramitar el divorcio, no independientemente de las causas, ¿no? Actualmente aquí en nuestro estado ya no se requiere ninguna causa para divorciarse. La única causa es estar casado. Si estás casado te puedes divorciar. O sea, es decir, que yo, Cuervo, estoy casado y solo porque quiero irme a divorciar, ¿puedo ir y hacerlo? ¿O La tiene que haber decisión- una decisión entre ambas partes? Ahí, un ahí motivo. vamos en Ok, un momento. perfecto. En primer lugar, el divorcio aquí en nuestro estado ya no se requiere una causa para solicitarlo, Ok. sino el divorcio es por decisión de ambos o de uno O solo de una de los sola persona. cónyuges. Ok. Si ambos están de acuerdo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento o por acuerdo mutuo. Ujú. Y si uno solo quiere divorciarse, también puede solicitar el divorcio, ¿no? Ok. Las vías o los mecanismos son dos. Ahí sí son dos mecanismos para divorciarse. Un divorcio que se llama divorcio administrativo y un divorcio que actualmente se llama divorcio incausado. ¿Qué diferencia hay entre ellos? En que el divorcio administrativo lo puedes llevar a cabo ante el mismo registro civil, ante el mismo juez del registro civil ante el que te casaste, o bien ante notario público. El código ya contempla que puedes divorciarte ante También. notario público y ellos te divorcian administrativamente. Y el divorcio incausado necesariamente tiene que hacer ante un juez de lo familiar. Ok. O sea, quiero entender esta parte, ¿no? Que, por ejemplo, yo estoy casado y pues ya no quiero estar casado, no necesito un motivo, una causa o una justificación para solicitar un divorcio. Solamente Así llego, es. inicio mi trámite y no es como antes, ¿no? Que antes pues tenía que comprobar que era o infiel o que Así es. tenía que suceder alguna situación relevante para poder, Extraordinaria. relevante para hacer o para tramitar un divorcio. Respecto a esto, ¿cómo empezaría un proceso de divorcio? Porque yo creo que la mayoría, si no es que de las personas casadas, pues no tenemos ni idea de si en dado caso queremos divorciarnos, cómo iniciar el proceso. Ir ante un abogado, ¿cómo se tramita? ¿Cuál es el proceso? ¿O a quién Ok. acudes? ¿A quién Primero. acudes? Ajá, exactamente, ¿no? Dependiendo de la forma en cómo se pueda uno divorciar, sea administrativamente o sea judicialmente. Administrativamente, como les comenté, puede ser ante el mismo juez del registro civil que nos casó o ante notario público. Se entiende que ahí a lo mejor no requieres un abogado, nada más que hay requisitos para que te puedas divorciar de manera administrativa. El primero de ellos es que ambos lo soliciten, que estén de acuerdo los dos. El divorcio administrativo no se puede unilateral, Con una sino sola tiene persona. que ser bilateral de ambos. Y hay que acudir al registro civil. El requisito es que te hayas casado por régimen de separación de bienes. Sí entro.
Y si no te casaste por régimen de separación de bienes, que presentes un convenio a través del cual liquidas los bienes que adquirieron dentro del matrimonio. Y el otro requisito bien importante es que no tengas hijos. Ah, no tener hijos. Sí, Eso es importante, muchos ¿no? factores. Si no hay hijos, Ese es el más importante, yo creo. Entonces, si no hay hijos, sí te puedes divorciar administrativamente. Se entiende porque solo acudes ante el juez del registro civil, ante un notario público y sabes que ya no quiero estar casado con esta persona. Llevamos cierto tiempo, no tenemos hijos, no está embarazada, ese es otro requisito. Sí, hay claro. que comprobar con un examen médico que la mujer no está embarazada, en el caso de que sea una mujer la que se vaya a divorciar, y que no haya hijos, y que en caso de que estén casados por sociedad conyugal, que presenten un convenio a través del cual se van a repartir los bienes. Okay. El notario o el registro civil hace un trámite administrativo y declara el divorcio, los declara divorciados. Nos hacen una pregunta interesante respecto a esto. ¿Qué pasa cuando la otra persona no se quiere divorciar, no se quiere separar? O sea, que una sí ya está decidida y la otra no se quiere separar. ¿Ahí entra el otro tipo de divorcio? Así es, como les comentaba, en el divorcio administrativo solamente se puede realizar si ambos cónyuges están de acuerdo. Ujú. Aquí, perdón, abogado, le agregan, y si se quiere quedar con el menor, o sea, en este caso, el hijo. En el divorcio administrativo no hay hijos, entonces Ajá, sí, eso no se puede. en este Ahí caso no hay el manera. divorcio administrativo No aplica. en cuanto exista un hijo no se puede No se llevar puede a llevar cabo. ese. Ajá. Entonces pasamos al divorcio judicial, al que Ahí se lleva es, a cabo ajá. ante un juez. Ujú. Y este divorcio judicial se puede también presentar o llevar a cabo de dos maneras. La primera, cuando ambos acudimos ante el juez para decirle nos queremos divorciar, o cuando uno solo de los dos cónyuges dice, ¿sabes qué, señor juez? Yo me quiero divorciar de esta mujer porque ya no quiero estar casado. No es necesario dar una causa. De hecho, el divorcio actualmente aquí en Puebla el divorcio ante el juez se llama divorcio incausado. Y quiere decir, obviamente, que no es necesario argumentar o señalar alguna causa por la cual te quieres divorciar, sino simplemente tu decisión de No hacerlo. nos entendimos y nada más. O ya Ni no lo siquiera aguanto. no nos entendimos, simplemente me quiero quiero divorciar. Me Ok. quiero divorciar, es mi decisión. Pueden ser ambos, en ese caso es un divorcio bilateral, o puede ser uno solo y en ese caso es un divorcio unilateral. Ujú. Sí. Ok. Entonces, cuando ambos se quieren divorciar, cuando ambos cónyuges se quieren divorciar y van a acudir ante el juez para solicitar el divorcio, se tiene que acompañar a esa solicitud de divorcio un convenio en donde se establezcan las reglas o las circunstancias cómo van a llevar ahora su vida después del matrimonio o ya divorciados, ¿no? Sobre todo porque en este tipo de divorcios pues normalmente hay hijos. Ujú. Entonces, en cuestión de los hijos, en ese convenio que se presenta ante el juez para solicitar el divorcio, se tiene que establecer varios puntos específicamente y en primer lugar con relación a los hijos, ¿no? Ujú. Si son menores de edad, esos hijos, ¿quién los va a cuidar? ¿Va a ser papá? ¿Va a ser mamá? Entonces en ese convenio nos debemos poner de acuerdo y establecer quién de los dos se va a hacer cargo de los hijos. Es a lo que se le llama la guarda y custodia, ¿no? ¿Quién va a tener la guarda y custodia de los hijos mientras sean menores de edad? ¿Con quién van a vivir? ¿Quién los va a atender? ¿Quién les va a dar de comer? Etcétera, ¿no? Ujú. Comer. Y en el caso, en el caso de que, por ejemplo, la persona, una nada más se quiere divorciar, la otra no, ahí cómo se actúa, con respecto a los hijos. Igual se hace algún convenio. Sí, también. O lo establece alguna autoridad. También nada más que la diferencia es que cuando el divorcio es bilateral, ambos ya traen su convenio en escrito. En escrito, pero ya en donde se supone que ambos ya están de acuerdo y eso es lo que se va a hacer, ¿no? Y cuando es unilateral, cuando uno solo se va a divorciar,
uno presenta una propuesta de convenio a fin de que en el procedimiento ese convenio se someta a consideración del otro cónyuge y se pueda llegar a un acuerdo también, ¿no? Se puedan como que negociar los puntos que se están señalando en el convenio y en su caso pues llegar a un punto en donde ambos estén de acuerdo y que se pueda determinar esas circunstancias que van a regir para después del matrimonio, ¿no? Abogado, perdón, que a mí me hacía una pregunta antes de llegar al programa para que le hiciera, ¿qué diferencia hay con en esta cuestión, por ejemplo, de hacer, bueno, de los tipos de divorcio que usted está diciendo que acude un abogado o voy ante el juez y decir, quiero un divorcio express? O sea, ¿a qué se refiere el divorcio express? Porque muchos dicen que está en la Ciudad de México, que no en todos los estados está, ¿y en qué consiste? Ok. Bueno, este término de divorcio express sí, en la Ciudad de México es en donde se maneja, pero bueno, desde mi punto de vista podría ser ese divorcio express, podría ser este divorcio encausado del que estamos platicando, ¿no? No es tan express como que de express como que no tiene mucho, okay. Pero yo pienso que se refieren más que nada a que no hay causa, que no tienes que acreditar ninguna causa en contra de tu cónyuge para que el juez te autorice tu divorcio, ¿no? Okay. Sino que simplemente por la manifestación de que no quiero seguir casado. A esto viene una pregunta que me están haciendo. En promedio, ¿cuánto puede tardar un divorcio? Más o menos el tiempo que puede, desde que uno lo inicia hasta que pues dan la solución o la separación. Un divorcio ante el juez, que es el divorcio que necesariamente yo considero que sí requieres un abogado para que te asesore y para que puedas plantear un convenio acorde a los lineamientos que se establecen en las leyes. Yo considero que aquí en Puebla, sin tomar en cuenta esta situación que estamos pasando ahorita de la pandemia, pero aproximadamente unos 6 meses, ¿no? 6 meses aproximadamente. Un poquito menos tal vez. Pero hay que esperar términos que marca la ley. Entonces, hasta que tienes tú un acta de divorcio, que ese sería el final de tu juicio de tu divorcio, te expiden una acta, cancelan tu acta de matrimonio y te expiden un acta de divorcio. Yo considero que más o menos unos 6 meses. Es más fácil casarse que divorciarse. Y más barato. Más barato. Sale más caro divorciarse. Es un costo, exactamente, es más caro, como estás comentando. El divorcio. Obviamente la actuación de los tribunales no cuesta, ¿no? O sea, los tribunales son gratuitos por parte del Estado y a lo mejor lo que te cuesta pues es la asesoría del abogado. Okay. Claro. Actualmente en nuestro estado tiene abogados de oficio que si tú no puedes pagar un abogado puedes acudir a la Defensoría Pública y entonces te asignan un abogado de oficio que te puede asesorar en primer lugar pues para proponer tu convenio de la manera adecuada y en segundo lugar para asesorarte en todo el trámite del juicio ante el juzgado de lo familiar, ¿no? Okay. Nos preguntan una cuestión respecto a los menores. Nos dicen que ¿qué pasa cuando un papá quiere llevarse a otro estado al menor y cómo se decide a quién se le da la custodia del menor? ¿Cómo es ese proceso? Ok. Bueno, ya les había comentado que en primer lugar es por convenio. Por convenio. Okay. Si ambos cónyuges estamos de acuerdo de quién se va a hacer cargo de los menores, lo firmamos, lo ratificamos ante el juez y eso es lo que se va a cumplir, ¿no? Estuvimos de acuerdo y no hay distinción, no es necesariamente con mamá o con papá, sino es indistinto y si ambos están de acuerdo, cualquiera de ellos puede hacerse cargo de los hijos. Incluso actualmente ya se maneja lo que se conoce como guarda y custodia compartida, en donde unos días tú tienes al menor, otros días yo lo tengo, nos repartimos incluso las actividades que ellos van a hacer, que si van a la recreación, que si van a la escuela o que si van a hacer sus actividades, nos podemos repartir y todo eso nos podemos poner de acuerdo, ¿no? En un convenio. Y en caso de que no se pongan de acuerdo, ¿hay alguna autoridad que designe esta situación? Sí, el mismo juez. El juez designa. Aquí la cuestión, y yo creo que ahí va el término de express del divorcio, porque
es esto que les estoy comentando, que me faltan unos requisitos de este convenio, pero es esto que se tienen que poner de acuerdo los cónyuges para divorciarse, pues puede ser que de plano no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Sí. Normalmente quienes se divorcian pues están peleados, Claro. Sí. y lo menos que quieren es ni Ponerse siquiera de acuerdo, hablar sí. o llegar a un convenio con la otra parte, ¿no? Entonces, hay ocasiones que en cuanto a las propuestas que se hacen ante el juez de cómo van a regular la situación de los niños, a la cuestión económica, incluso a los bienes, no se ponen de acuerdo. Entonces, yo digo que se llame, que se reconoce como expresa este divorcio, porque en esos casos donde no se ponen de acuerdo los cónyuges, el juez los divorcia y dice, pues mientras se ponen de acuerdo, yo los divorcio, ya no están casados, rompemos el vínculo matrimonial y ahora sí vamos a pelearnos. Ahora sí, tráiganme pruebas, solicítenme lo que me tengan que solicitar para que yo pueda determinar con quién es más conveniente que los hijos se queden, que yo juez pueda determinar cuánto vas a dar de pensión alimenticia. Entonces eso viene posterior al divorcio actualmente, ¿no? Claro. Abogado, una pregunta respecto a esto y a los hijos, porque, bueno, no sé si sea, digamos, tengamos el error, o no sé si llamarlo error, de que por default el hijo se le queda a la mamá, o sea, se tiene como cierta preferencia, la mayoría de las veces la custodia se le queda a la mamá, o tiene que ver mucho también la solvencia económica. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso menor y el papá tiene un ingreso mucho mayor que yo, se le queda al papá. No. Es muy interesante tu pregunta. Sí, y digo, y más si hay como esta parte de que ambos quieren la custodia. Eso era ¿no? lo que iba a preguntar, Sí, o sea, claro. ¿qué es lo que consta precisamente para que se quede el papá o la mamá, sea cual sea el caso, con la guarda y custodia? Porque a veces no se pueden arreglar de que sean días, o sea, custodia compartida. Sí, es complicado. Entonces, cuando empieza esa situación, ¿cuáles podrían ser las características para que el papá o la mamá se quede con el niño? Ok. En este sentido, ya no hay distinción en que la mamá es la que mejor puede cuidar al niño, ¿no? Eso iba, ajá. Menor. Fíjense que nuestro código en Puebla sigue señalando que los menores de 7 años deben estar con la mamá. Okay. Sin embargo, hay criterios actuales en donde dice que ya no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Sino que hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en que el más apto para cuidar a los menores puede ser el papá, incluso menores de 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, no necesariamente los niños tienen que estar con la mamá, pueden estar indistintamente con papá o con mamá. ¿De qué depende? Del bienestar de los menores, única y exclusivamente. No depende de quién tiene más dinero, no depende de quién los lleva más de vacaciones o quién les pone más atención, o quién los consiente más en el sentido de permitirles ciertas cosas, ¿no? Claro. Obviamente a lo mejor los niños en un momento dado pues se quieren ir con papá porque papá les compra cosas o porque los lleva de paseo, los consiente, ¿no? Entonces, independientemente de eso, de la situación económica, el juez, cuando ya se entra al estudio de esa situación en que no se pudieron poner de acuerdo los cónyuges, entonces tiene que valorar pruebas para determinar en qué ambiente el menor va a tener un mejor desarrollo. El juez tiene la obligación de velar por el bienestar del menor, independientemente de quién sea independientemente de quien los tenga, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, en la cuestión económica, ahí sí la ley dice que no es impedimento que la mamá no trabaje, o no es impedimento que la mamá no tenga los recursos económicos para mantener a los hijos, porque precisamente para eso está el papá en determinados casos, ¿no? Si la persona más apta para cuidar a los hijos es la mamá,
entonces al papá le va a corresponder pasar una pensión alimenticia, aportar lo necesario para que Claro. ellos puedan tener el sustento económico y tener su desarrollo de manera adecuada, ¿no? Ok. Entonces, ¿Y ha no, pasado que sea al revés, que la custodia la tenga el papá, aunque no trabaje? Bueno, no tengo un caso en específico de esa naturaleza, pero sí podría, o sea, sí podría comprueba suceder. solamente, ¿no? Si se comprueba que a Que lo el mejor menor va a estar bien con que la esa mamá persona. no le da buenos tratos, por Ah, ya. ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, que la mamá tenga un muy buen trabajo, la mamá ahí tendría que pasar también, obviamente, una ¿Una pensión. pensión? Sí, claro, si papá se dedica a los niños y única y exclusivamente, la mamá tiene que pasar una pensión alimenticia, y si es que tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Ok. No, ahí eso. sí no me gustó. Es que exactamente como dicen, ¿no? La ley es imparcial. Es pareja, para ¿no? todos. Ajá. Exactamente. Y ya no entonces, distingue género. Exactamente, no Sí. distingue género. O sea, si la mamá es de alguna manera el sustento de la familia y el papá tiene, como dice el abogado, se dedica a cuidar a los niños. ¿Y qué pasa, licenciado, cuando los hijos, o sea, aquí por ejemplo, aunque sean menores de edad, no sé, vamos a poner una edad, 14 años, Ok. que dicen, es que me quiero ir con mi mamá o me quiero ir con mi papá? ¿Eso influye en la decisión del juez? Sí influye. Sí, llega un momento en el que entrevistan al Sí, menor. Ok. sí, de hecho, la ley establece que los mayores de 7 años deben ser escuchados por el juez, muy ¿no? bien, ok. Y digo, es un punto específico y un punto que el juez debe tomar en consideración para determinar con quién los niños se van a quedar. Ok. Normalmente a esa edad, incluso desde antes, incluso el juez puede escucharlos desde menos años, cuando ellos ya se pueden expresar o pueden determinar. Entonces, si el niño dice, ¿sabe qué? Es que la verdad es que no me gusta estar con mi mamá, porque todo el tiempo se la pasa en el teléfono, no nos da de comer. Y ahí es una tenida, no, ya sí. O me pega, ¿no? O me Porque, pega. ¿qué pasa si hay O me violencia? pega, ¿Qué pasa ¿no? si hay De hecho, violencia? precisamente lo que está comentando Larios, tenemos una pregunta. Nos pregunta Gigi, saludos. Dice, ¿qué pasa en una situación de violencia en donde el violentado está sometido y obviamente el violentador no se quiere divorciar, sobre todo cuando los que sufren son los menores? Ok. Bueno, con relación al divorcio ya dijimos que no es que quieras o no O quieras. sea, si uno quiere, Se Si hace, uno puede. quiere, se hace, se divorcia. Aquí la cuestión, pues, son los menores, ¿no? Ujú. Y en casos de violencia, en casos en que hay una persona que ejerce violencia sobre otra, pues definitivamente, y si esa violencia obviamente es sobre los niños, definitivamente un juez no debería permitir que los niños se queden con la persona que ejerce la violencia, ¿no? Ok. Como les comentaba hace ratito, el objetivo del juez es velar por el bienestar de los niños, única y exclusivamente y de manera preponderante, ¿no? Muy bien. Yo me tengo que centrar en que los niños estén de la mejor manera y con base en eso determino a quién se le van a quedar. Obviamente el juez necesita tener pruebas o necesita revisar qué circunstancias efectivamente están sucediendo tanto en un lado como en otro o de uno como otro, porque también en un pleito de esta naturaleza pues cada quien dice lo que le conviene, ¿no? sí, claro. Y Mandan aporta, perdón. y aporta pruebas para demostrar lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este tipo de procedimientos, el juez tiene facultades amplias para recabar cualquier otra prueba que crea conveniente, independientemente que te la hayan aportado o no las partes. A eso iba la pregunta, antes de interrumpir, perdón. ¿El juez manda a alguien a hacer una investigación o...? Yo entiendo que uno lleva sus evidencias, ¿no? Claro. Pero si no son suficientes, el juez llega a mandar a algún agente o alguna persona para hacer algún tipo de observación o investigación, o cómo pasa esto de que el juez recaba información. Sí, claro. Actualmente los jueces ya casi por default están solicitando un estudio psicológico de los papás para determinar psicológicamente quién es más apto y un estudio socioeconómico también. Okay. Y si las partes no lo piden, él por propia decisión, de oficio se llama, él determina que se lleven a cabo estos estudios
y normalmente lo hacen a través del DIF. A través del DIF. Ok. A través del DIF llevan a cabo estos estudios que sirven como base. Se supone que esos estudios son imparciales, entonces esos son muy importantes para que el juez pueda pues determinar su decisión para decir con quién se van a quedar los hijos, ¿no? Nos hacen una pregunta, pues yo creo que interesante. ¿Qué pasa si una persona se quiere divorciar y la otra persona se va a otro estado? O se va y... O sea, que no O sea, lo encuentran. están casados, pero la persona, o sea, Una uno se de parece, ellos la otra parte se va a otro estado, otro y él ya hizo su trámite, lo buscan. Sí, sí, bueno, el divorcio, cuando uno solo se quiere divorciar de los cónyuges, entonces tienes que notificar necesariamente al otro, ¿no? Normalmente tienes ubicado su domicilio. Si no lo tienes ubicado y ya se fue a otro estado, incluso se fue a otro país, puedes hacer una investigación a través del RFC, a través de el Instituto Nacional Electoral, a través de cualquier institución que tiene información sobre el domicilio de las personas, y entonces a través de esos informes lo localizas, y esté en Tijuana, esté en Ciudad de México, esté en Yucatán, esté en Estados Unidos. A lo mejor si tú lo localizas, se le puede notificar hasta allá, hasta donde está, para decirle, ¿sabes qué? Aquí en Puebla te están demandando el divorcio, ¿qué tienes que decir, no? Y en el caso de que no lo encuentren, En el caso de que no lo encuentran y ya se agotaron estos mecanismos de buscarlo, sí. A las vías. entonces se le puede notificar mediante dictos, mediante publicaciones en el periódico. Sí. ¿Sabes qué, señor juez? Ya agotamos las búsquedas, me arrojaron estos domicilios, ya fuimos, dicen que no lo conocen, que no está ahí, que no vive ahí, entonces notifícalo por edictos para que yo pueda continuar con mi procedimiento y lograr mi divorcio, que es lo que estoy persiguiendo, ¿no? Así es. Es interesante, ¿no? Porque uno pensaría que pues, ¿dónde lo encuentro? Pero si hay esta forma de notificar, por así decirlo, pues ya va a depender también de la otra persona. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se agotan los edictos y nunca se presentó? ¿Se puede aún así divorciar? Sí, claro. Sí, Entonces yo creo Porque ya se agotó el recurso, esos recursos, ¿verdad? Incluso se le notificó válidamente o legalmente a través de las publicaciones en el periódico, y entonces se puede continuar el procedimiento, Aunque ya no sí, sea- la persona. y se le toma como que en rebelde. No quiere conciliar, no quiere llegar a un acuerdo, entonces el juez va tomando solamente lo de la parte que sí está interesada. que sí está interesada y que está aportando Claro. pruebas, ¿no? Sí, yo creo que ahora ya tienes que tener como el conocimiento precisamente, este asesoramiento, porque es lo Sí. correcto, por parte de un experto, Sí. porque son como los rumores que siempre escuchamos, ¿no? Y yo creo que México ha estado sumergido en muchísimo tiempo, bajo el influjo de lo que te dicen los medios, y sobre todo lo que ves típico en las novelas, ¿no? Que el típico dice, pues no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras. Eso sí. ya se acabó. Sí, ya no existe. O sea, ya no existe de hazle como quieras. O No, sea, ya no. permíteme, si yo voy, me asesoro con un abogado, voy, o sea, el divorcio quieras Sí, o no. lo voy a obtener, necesariamente lo voy a obtener. Y con relación a los hijos, igual, si tú no quieres comparecer, si tú no quieres ofrecer pruebas, pues ni modo, el juez sí te va a tener por rebelde como que no quieres, pero yo puedo continuar mi procedimiento y obtener pues esa resolución por parte del juez para determinar que los hijos se me queden a mí, ¿no? Porque pues soy quien estoy interesado en Y es lo llevar más a cabo el importante. procedimiento. Claro, sí. No, y la ventaja que tenemos ahorita de que han cambiado los tiempos, por ejemplo, traigo un dato curioso, ya te lo gané, Cuervito. No, es Adelante, cierto. adelante. No, es un dato histórico también que, por ejemplo, en México, ahorita que hablamos de nuestro país, en México hasta 1914 fue cuando se permitió el divorcio gracias a Venustiano Carranza. Antes estaba prohibido el divorciarse. Y en el siglo XVIII, pues pasaba una situación interesante en Europa, que era que sí existía el divorcio, que se tenía contemplado que el divorcio era nada más la separación de cuerpos. Pero, sí, la separación del cuerpo. Pero tú no te podías, no podías tener otra relación con otra persona, porque digamos que tú seguías casado ante la fe superior, ¿no?
Y Claro. solamente hasta que muriera la persona con la que te casaste, era así la forma en que tú podías rehacer tu vida. Qué bueno que los tiempos han cambiado. Qué interesante esto. Sí, todo esto, porque de verdad hay cosas que no conocemos. Otra cosa importante es, bueno, que el divorcio, pues obviamente te deja en aptitud de volver a casarte, ¿no? Ay, Y eso me parece Y ya tú sabes si quieres volver a... Perdón, nos pregunta, igual acá dice, esta pregunta ya la había contestado el abogado, pero vamos a decir, ¿se puede obtener asesoría gratuita para un divorcio en caso de no poder costear una asesoría privada? Sí, Sí, se puede justamente a través lo había de la dicho, ¿no? Defensoría Pública. La Defensoría Sí. Pública. A través de la Defensoría Pública. Rápidamente, bueno, yo conozco un caso, la verdad, yo se lo estaba platicando al licenciado antes, ya voy a conseguir un asesor, no es cierto, que a mí me llamó mucho la atención. Tengo un amigo que él ya está divorciado, o sea, ya pasó este divorcio, de hecho ya está la custodia compartida, todo esto, pero literalmente su esposa, pues no sé qué problemas tenga, pero le puso una situación de, no sé si está bien el término, demanda de que él abusó de su hija y que por eso ella ya pide la custodia solamente para ella. En este caso tan difícil, porque la verdad es algo sumamente serio, sumamente difícil, Sí. digamos que él en esta situación, ¿qué podría hacer? O cómo actúa la justicia en esta parte, porque si es como difícil. Yo sé que a los menores se les hacen exámenes de todo tipo, Sí, tanto claro. físicos, psicológicos, pues para dar una resolución, pero es muy tratado este proceso. O sea, ¿realmente él podría perder a la hija por esta mentira? Se tendría que comprobar, ¿no? Que es una mentira. Esta situación, el hecho como tal, el exponerlo, pues puede ser constitutivo de un delito incluso, ¿no? Y obviamente, si esto llega a oídos del juez, pues el juez dice, oye, espérate, o sea, no me lo está diciendo nada más porque sí, ¿no? Entonces, en ese caso, el juez sí tendría que tomar medidas y de entrada decir, vamos a esperar, yo no te puedo señalar de que efectivamente lo cometiste, pero esto se tiene que resolver previamente para determinar si puedes o no puedes seguir conviviendo con los hijos. Entonces sí es complicado porque de entrada a lo mejor es una mentira, pero puede que no sea una mentira, ¿no? Entonces el juez sí tiene la obligación de en ese momento tomar una conducta en donde lo primordial sería proteger a los menores, ¿no? Y de entrada impedir que se siga cometiendo esa conducta o que se vuelva a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en lo que se investiga y en lo que se determina si es cierto o no, seguramente esta persona pues va a sufrir una separación en el sentido, o una suspensión de esa custodia compartida o de esas visitas o lo que exista, ¿no? Entonces sí es un poco complicado, muy grave la acusación que se está haciendo y pues es algo que se tendría que investigar y comprobar en su momento, ¿no? Para esto es importante, digo, normalmente esto sucede ya con niños un poco mayores y a lo mejor sería importante tomar el parecer del menor también, ¿no? Normalmente los niños pues no mienten. Estas entrevistas que se pueden llegar a llevar a cabo con los mismos menores se hacen con especialistas, entonces estos especialistas ayudan a determinar pues si el niño viene aleccionado por parte de la mamá, ¿sabes qué? Di esto y esto y esto. Y los especialistas lo detectan. Lo determinan, sí. Entonces sí es una situación complicada que se tendría que investigar para determinar si es cierto o no es cierto, porque es muy grave, ¿no? Sí, pero es una acusación grave, ¿no? Que se hace. Sí, que uno supondría que no se podría inventar, ¿no? Sí, claro. Sí, uno supondría. Pero bueno, a veces la gente es rara. Sí, a veces o actúa de diferentes formas, ¿no? Bueno. Y por ejemplo, en estos casos ve que ya el estar con una persona, el concubinato, ya se considera como un tipo de matrimonio. ¿Eso es cierto? Ok, sí es cierto, y es también muy buena pregunta, porque el concubinato actualmente está regulado también en el país y en nuestro estado específicamente
y se equipara al matrimonio. Actualmente el ya. concubinato ya está equiparado al matrimonio, con la excepción de que no firmas, ¿no? No existe un contrato. Ajá, de que no existe el contrato ante el juez del registro civil. Los derechos y obligaciones que se generan con el matrimonio son los mismos ya ahora que se generan con el concubinato. Incluso es de un criterio nuevo también que determinó la Corte, porque antes en el concubinato solo se permitía o solo se configuraba legalmente si las personas que vivían en unión libre, es lo que se conoce como unión libre, ¿no? Si las personas que vivían en unión libre se podían casar, o sea que estaban solteras. Ya. O sea, cuando los amantes, Sí, o sea, que uno esté casado y otro no. No podía haber concubinato, ¿no? Y ahora ya se Y puede. actualmente la Corte, es novedosísimo esto, que en donde la Corte dice que esas situaciones en donde, y digo, no sé si suceda, sí. pero Hemos escuchado, ¿no? Siempre hemos escuchado que la persona está casada y pero anda con otra persona. no anda, tiene otra casa. Sí, claro. Tiene otra casa, tiene otros hijos, tiene otra familia, ¿no? Y entonces ahí no se podía dar el concubinato. La Corte ya dijo que se puede dar el concubinato también en esas situaciones, y la concubina tiene los mismos derechos como si fuera cónyuge también. Qué interesante, ¿no? Porque eso no saberlo, ¿no? ¿Sí? No, yo creo que hoy nos ha abierto los ojos de Sí, nosotros. porque se tenía la creencia de que, no, pues, muchas veces las parejas decían, ¿sabes qué? Pues vamos a vivir juntos porque así, mira, no tengo problemas, ¿no? No tengo ningún compromiso Cuando tampoco. quiera me voy. Qué bueno que aclara eso también. Sí, no, sí. Y en esa situación de concubinato, ¿hay algún tipo, podría decirse, no sé si esté bien dicho, de divorcio? O sea, de que ya o llegan a un acuerdo o simplemente se separan. La separación disuelve el concubinato, ¿no? O sea, el concubinato es una situación de hecho que se da. ¿Se No da están o no se amarrados da? por un contrato, como lo dijo. Sí, y más si luego hubo hijos, ¿no? Imagínense, y no, nunca nos Si casamos. optamos por separarnos, entonces en automático se termina el concubinato, ¿no? Pero una persona sí puede pelear. Sin embargo, genera derechos. Eso Sí, es el concubinato, en donde esposo trabaja o concubino trabaja y concubina se dedica a las labores del hogar, la concubina genera derechos también para obtener a lo mejor una pensión alimenticia por parte del concubino, ¿no? Claro. Entonces generan derechos también, y obviamente con los hijos, ¿no? Sí, O sea, claro. los hijos son muy independientemente de que si los tienes en matrimonio o los tienes en concubinato, los derechos y obligaciones con los hijos son exactamente los mismos. No hay diferencias o no hay distinciones. Creo que antes se hacía una distinción de el hijo que nació dentro del matrimonio y el hijo que no. Y ahora ya no es eso. Actualmente, Es parejo. incluso eso es violatorio de derechos también, de Ok. derechos Sí, claro. humanos, ¿no? Pues la verdad es que este tema es muy, muy interesante. Creo que hoy nos han abierto los ojos de una manera sorprendente, ¿no? Cosas que ni muchos siquiera tabús, ¿no? sabíamos. Sí. Exactamente. O nos manejamos a manera de mitos, de chismes, o De novelas. me dijo, o de novelas, o de novelas. películas. Y pues ahorita ya vemos cuál es la realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Cuervito, dato curioso el día de hoy. Claro que sí. Fíjate que en la ciudad de Lexington, en Kentucky, acepta comida enlatada como pago de las multas de tránsito. Así las personas que cometen infracciones ayudan a alimentar a personas que no tienen hogar. Oh, qué padre, Buena ¿no? técnica, ¿no? Buena labor, Sí, ¿no? sí. Aquí con la fotomulta, quién sabe cuántos juntaría. Imagínate. Isa, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? No, pues con mucho conocimiento, de verdad, pues, sobre cosas de verdad que pues no conocía, de verdad, Sí, como sí tal. es. Muchísimas gracias. Espero que no se me ofrezca, pero de verdad. Todos esperamos eso. Como todos nuestros invitados, ¿no? Excelente invitado. el Excelente día de invitado, hoy. y de verdad vamos a tener en la nota del Cuervo todos los datos del abogado en la página ahí, por si alguien quiere su asesoría, O sea, sus alguien quiere servicios. No, los servicios, de verdad, vamos de a verdad. tener todos los datos en la Información. nota del Cuervo, en la página. Y sobre todo una persona que es sumamente confiable. Y luego se ve el dominio del abogado, de verdad, ustedes para muestra un botón. Así es. Cuervito. Pues yo también espero no necesitarlo. No, mi amor. Bueno, al abogado, pues probablemente en algún momento
no hablando del No tema familiar, necesariamente, pero sí a lo mejor laboral o en algún otro tipo. Claro. Claro que sí. Digo, siempre es necesario, bien ¿no? recibido, ¿no? Conocer a Pero alguien, pues Yo creo que habría que asesorarse para casarse Exactamente. también. Sí. exactamente, eso es diferente. También. ujú. Entonces, pues esperamos que de aquí salgan muchos clientes para el abogado, ¿no? Ok, perfecto. Larios. Larios. Pues me quedo con este tabú que se rompe, ¿no? Que antes, si no estabas de acuerdo para divorciarte, no se podía. Ahora, con que uno tenga la decisión de divorciarse, pues aunque el otro no quiera, pues se puede hacer, ¿no? Claro. Y bueno, como nos comentó el abogado, hay muchos mecanismos, muchas formas de cómo se puede llevar esto a cabo sin perjudicar, en este caso, a lo más importante, ¿no? A los niños. A los menores. Ya si no tienes niños, bueno, pues la cosa cambia. Yo creo que es un poco más... Bastante. Sí, más Sí, fácil. sí. Ok. Con eso me quedo. ¿Denis? Pues la verdad yo no tenía idea, voy a ser honesta, en que solamente con decir me quiero divorciar y ya, ahí está la situación del todo. Yo pensé que se necesitaban tener pruebas y cuestiones así y la verdad es que me ha quitado esa venda de los ojos y la verdad qué interesante porque pues sí también es una toma de decisión sumamente que va a cambiar tu vida, ¿no? Que la va a transformar. De verdad, abogado Eric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros radioescuchas? Pues bueno, yo creo que la asesoría en todo el ámbito de nuestra vida es muy importante, la asesoría legal, independientemente de que sea cuestiones familiares, cuestiones contractuales, civiles, laborales, eso es importante. Lamentablemente actualmente hay un índice muy elevado de divorcios, entonces eso implica o bueno, quiere decir que el matrimonio pues como que está flaqueando, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso mi dicho, bueno, que hay que asesorarse también para casarse, ¿no? Sí, claro. Poner las cosas claras sobre la mesa antes de... Yo creo que es importante, sí. Sí. Así es. Bueno, pues fue un gusto haber estado con todos ustedes. Nosotros somos La Nota del Cuervo. Recuerden buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube. No olviden darle me gusta, suscribirse y tocar la campanita. Nosotros abordamos la ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Gracias y hasta la próxima. Bye. Hasta luego.